Las nuevas restricciones no han impedido estampas como esta en el espacio nórdico de La Muela, en Griegos, aunque sí han limitado la llegada de un buen número de personas. Estas instalaciones, que reabrían tras el temporal, sufrieron hasta un 80% de cancelaciones. Esperábamos este fin de semana con muchas ganas. Teníamos mucha nieve, teníamos mucha gente interesada y lo teníamos todo preparado para que fuera un fin de semana de éxito total y poder dar ese golpe encima de la mesa y que la gente se entere de que el espacio nórdico de La Muela está aquí y que se puede hacer muchas cosas. Pero llegaron las restricciones del Gobierno de Aragón a las 11 de la mañana del viernes, un poco... tuvimos que adaptarnos y correr para afrontar esta situación de la mejor manera y bueno, hemos tenido muchas anulaciones y bueno, evidentemente nosotros lo que queremos es que vengan. Hemos cambiado de fechas, estamos intentando ver de qué manera podemos volverlos a tener aquí. Aún así, algunos vecinos de la provincia de Teruel aprovecharon las recientes nevadas para disfrutar de una jornada de esquí de fondo. Aprovechando las nevadas de estos días y el día tan bueno que hace, hemos venido un grupo de amigos de Cella y Santa Eulalia a pasar el día. Venimos desde Santa Eulalia, he tenido que reservar, el año pasado ya vine pero estaba cerrado, entonces no pudimos probar y este año pues claro, mi hija quería probar a esquiar y hemos dicho pues vamos a ver lo que es. Nosotras venimos de Cella, queríamos aprovechar el fin de semana y Marinieves pues tuvo la idea de venir a las pistas de esquí de Griegos, que no es la primera vez que subimos, aprovechando la cantidad de nieve que había caído y también que habían caído las reservas de gente que la tenía desde Teruel, que con el confinamiento perimetral pues no han podido venir, entonces nos han dejado hueco a los demás. La empresa gestora asegura que mantendrá las pistas abiertas por considerar que se trata de un espacio seguro para practicar deporte. No obstante, dicen, su actividad depende de la climatología. Por eso piensan ya en un proyecto a medio plazo para inhibar la zona. Uno de los problemas que tiene Griegos, pese a que sí que tenemos la temperatura que nos permite poder mantener la nieve durante un tiempo, es la poca precipitación que hemos tenido estos años. Entonces, desde el Ayuntamiento de Griegos, desde el espacio nórdico de La Muela, Albarracín Aventura, estamos trabajando en conjunto con el Gobierno de Aragón, que las pistas de esquí de fondo puedan ser un proyecto tractor para la comarca de la Sierra de Albarracín, inhibar 5 kilómetros, que esto nos permitiría tener durante 3-4 meses una seguida. Entonces, de esta manera podríamos tener una continuidad, que eso nos permitiría dar un salto de calidad a este espacio nórdico. Por el momento, con estas temperaturas y si el coronavirus lo permite, todavía queda esquí de fondo para rato.